Evidentemente hay que recuperar y sanear las cuentas públicas, pero principalmente hay que recuperar el crecimiento económico porque esto de por sí solo va a generar un incremento en la recaudación. Bueno, está con nosotros Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. No escucho a Luis Miguel Castilla. Gisela, por favor. ¿Está con nosotros? Sí, a ver, nos pide un minutito para poder mejorar su audio. Creo que va a tener también una óptica interesante respecto a este tema, ¿no? Porque, claro, decisiones de este tipo que afectan a la economía y parece que hemos olvidado que estamos en un proceso de recesión. Estamos hablando de que estamos avanzando al primer trimestre de este año. Mira qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, a ver si podemos subir un poquito el volumen a Luis Miguel Castilla. Te estábamos convocando para hablar un poquito de las estrategias de este gobierno para buscar cierto nivel de recaudación, ¿no es cierto?, para hacerle frente a la recesión, porque dicen que el año pasado no han recaudado como debieron recaudar, pero no sé si tengas algún comentario respecto a lo que pasa en el aeropuerto. Está acá conmigo Pablo Benza, que también es periodista. Sí, hola. Mira, yo creo que el tema del manejo del aeropuerto es bastante importante en distintos motivos, no solamente porque estamos con la urgencia de recuperar el turismo receptivo. Somos de los pocos países en la región que todavía no recupera los niveles de turismo receptivo. Llegamos a 4.5 millones antes de la pandemia y estamos lejos de llegar a esa meta. Y obviamente el adecuado funcionamiento del aeropuerto es clave. Yo recuerdo en mi época que era muy difícil lidiar con Corpac, especialmente con los controladores aéreos que se empecinaban en hacer huelgas justamente en las épocas más complicadas del año, ¿no? Semana Santa, 28 de julio, Navidad. Entonces yo creo que esto es absolutamente clave cuando el Perú las autoridades están con el objetivo de retomar los flujos de turismo receptivo. Están haciendo una campaña internacional y flaco favor hace que ocurran estos sucesos en el aeropuerto nuestro, que está a punto de incluso de inaugurar la nueva terminal. Entonces creo que es algo que atenta contra la recuperación económica del país. Bien, creo que es importante lo que tú señalas. Ahora, tú has sido ministro ya hace bastante tiempo, entonces este no es un problema de ahora. El tema es por qué nadie puede tocar a los sindicatos en este país, porque no solamente es el sindicato de Corpa, del Congreso también, ahí tienen sus cuchipandas, entonces hacen lo que se les da la gana para tener incrementos importantes de sueldo, bonos, ¿no? Ahora, discúlpame, estoy hablando de los sindicatos, Luis Miguel, porque no tendría que tener poder sobre un servicio que es estratégico. Así es, pero lamentablemente es el mundo al revés, ¿no? Desde Petroperú, que los sindicatos tienen un control muy grande sobre la empresa, hasta todo tipo de movimientos sindicales, y te doy un par de ejemplos, ¿no? Ahora tenemos un aumento de la edad de jubilación de 70 a 75 años, y esto no es para recaudar más recursos para la ONP, esto es porque hay un grupo específico respaldado por los sindicatos que podrían entrar en una sexta lista de socios colectivos que son mayores de 70 años. Entonces, para poder ser reincorporados, requieren ese cambio en la ley. Eso tiene un móvil sindical. Y si uno se fija, los pliegos hoy en día no tienen mayor restricción presupuestaria. El MEF hace unos años trató de establecer un mecanismo que pusiera parámetros presupuestarios hasta cuánto se podía negociar salarios colectivos, y esto fue derogado por el Congreso. Entonces estamos a la merced de estos en temas desde la discusión del salario mínimo, que responde a presiones sindicales, que representa a menos del 10% de la población económicamente activa, hasta todo tipo de presiones de gasto y distorsiones en la economía y una permisividad por un gobierno bastante débil y precario. Bueno, se entiende que un sindicato nace, ¿no es cierto?, para la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Ese era el fin, ¿no?, con el cual surgieron, pero creo que ahí estamos ante situaciones perversas que además generan un costo para el país, y el costo no solamente pasa por lo económico, Paolo, Luis Miguel, que la gente entienda también, el costo pasa porque hay personas que ya no tienen la capacidad para ejercer determinado tipo de posición dentro de un sistema laboral, ¿no? Entonces, pasa en diferentes sindicatos, no lo sé, si hablas de, por ejemplo, meritocracia, hay gente que no llega a ese nivel. Entonces, ahí hay un problema bastante serio, como lo está manifestando Luis Miguel Castilla, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, así es, ¿no? Hay un problema bastante serio en el tema.
¿no? Serio, ¿no? O sea, eso tendría que cambiar. Pero bueno, en fin, es un tema de larga data, ¿no? O sea, no de ahora. Entonces, esta semana, Luis Miguel, y te hemos convocado para eso, se anunció el incremento, no se anunció, ya se dio, por sentado que en marzo empieza a darse este incremento del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y el argumento es buscar mayor recaudación. Entonces, hay quien dice que esto no es correcto. Entonces, hasta en eso estamos fallando. Yo decía, pero ¿por qué un impuesto selectivo al consumo en estos momentos donde justamente hay mayor consumo? Por ejemplo, en el verano de bebidas como la cerveza, ¿no? O sea, tú no tendrías que desincentivar, sino tendrías que tal vez motivar, no lo sé, porque estás, ¿no? En medio de un clima muy complejo, donde hay más calor, la gente quiere salir, quiere, no, tal vez consumir más. Entonces, no sé si te das cuenta de la contradicción que quiero dar a entender. Absolutamente de acuerdo, Jesús, porque que estamos recién saliendo de un momento bien delicado de la economía y donde el consumo ha sido bastante golpeado y las ventas a un consumidor sin mayor poder adquisitivo es lo que está siendo frenado. Ahora, el móvil recaudatorio es medio ridículo, porque si tú te pones a pensar, con este ajuste que ha dispuesto el Ministerio de Economía, se van a recaudar más o menos 200 millones de soles. Y la recaudación cayó el año pasado 10.000 millones de soles por el menor crecimiento. Entonces, creo que acá lo que debe quedar claro es que acá, en mi criterio, creo que el timing muy malo. Evidentemente hay que recuperar y sanear las cuentas públicas, pero principalmente hay que recuperar el crecimiento económico porque esto de por sí solo va a generar un incremento en la recaudación. Esa cifra que da Luis Miguel es importantísima, ¿no? Porque si es que lo que quieres es subir tu recaudación, un impuesto muy fácil para subir la recaudación que utilizan casi todos los ministros es el ISC, porque no pasa por Congreso. Entonces, tengo un hueco fiscal, no sé cómo hacer, ISC. Ya, pero vas a recaudar 200 millones. Es muy poco, tu hueco fiscal es mucho más grande. Y a cambio lo que estás haciendo es malograrle la economía a decenas, cientos, miles, millones de bodegas a nivel nacional. Sí, bueno, los bodegueros han saltado hasta el techo diciendo que esto no les conviene. Igual los sectores comprometidos, el gremio de cervezas, ¿no? Licores espirituosos, y ahora, no lo sé, y tampoco es que estoy viendo algún tipo de estrategia económica para justamente generar reactivación, con lo de Machu Picchu y con lo del aeropuerto, o sea, tendrías que haber tenido algún tipo de perspectiva, ¿no? El ministro Contreras nos ha vendido que todo se va a solucionar con un shock de inversión pública, que es un cuarto de la inversión privada. Mientras las expectativas empresariales a 3 meses todavía siguen estancadas gracias a su imagen dañada, él sigue vendiendo que lo vamos a solucionar con un shock de inversión pública. Eso es inviable. Pero en eso habíamos coincidido, Luis Miguel, creo, hace ya bastante tiempo, cuando tú nos estabas visitando, ¿no? De que tendría que haber algún tipo de cambio en el manejo del sistema económico del país. Mira, lo que se requiere es un poco de sensatez y un poco de consistencia, porque, vamos a ver, mira, por un lado están queriendo sanear las cuentas públicas por el incumplimiento de la meta de déficit fiscal, que es importante, porque eso es la fortaleza que tenemos aún. Pero por otro lado, digamos, ya el presupuesto modificado en los primeros 3 meses, 3 semanas del año, ya se incrementó en 4.500 millones de soles. El propio gobierno está tratando de impulsar ciertos sectores con exoneraciones tributarias, que es una pérdida de recursos impresionante. 20.000 millones de soles se dejan de recaudar por exoneraciones, especialmente al IGB, que han probado ser inefectivos en su mayoría. Entonces hay una inconsistencia. Y obviamente también en los mensajes. Yo creo que también el mensaje del mes debe ser muy cauto y derrochar optimismo, pero con credibilidad. Entonces, ante el primer punto de crecimiento positivo en el mes de noviembre, ya decía, ahora estamos embalados, creo que eso peca de cierta ingenuidad y creo que mina la credibilidad aún más del mes. Entonces, creo que es importante tener con claridad cuáles son, ya de todo lo que se aprobó el año pasado, que se implemente, que se ejecute, que se levanten las trabas a la inversión privada, porque la inversión pública no va a resolver los problemas nuestros, no solamente por un tema fiscal, sino por la incapacidad de los problemas de gestión pública que hay en el país, y que apueste por un par de proyectos importantes, trascendentes, y que se dedique a una simplificación administrativa, que es lo que está abogando desde la bodeguero, que también sufre, es víctima de sobornos, de extorsión, hasta la gran empresa, que está hoy día todavía sufriendo de una etapa complicada. Entonces creo que es sensatez, mayor liderazgo y que lo político no se imponga, Jesús, porque lo que yo veo es que cualquier tipo de medida
interesante. Finalmente hay una especie de autocensura y permisividad para no generar ruido y digamos, y conflictividad social que pueda minar la cosa de permanencia del gobierno en el poder. No, y al final el gobierno termina cediendo, ¿no? El gobierno siempre termina cediendo, ¿no? Sí, claro, o sea, lo hemos visto. O sea, El gobierno termina cediendo, pero los ministros siguen en el cargo. Lo cual, como dice Luis Miguel, ¿no? El ministro de Economía es un ministro que te dice, crece un punto en noviembre la economía y dice, ya estamos saliendo. Es un ministro que claramente no tiene un manejo comunicacional ni político, ¿no? si hablamos de inversión pública como una receta, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra economía por parte del gobierno, ¿qué anuncios importantes de obras han dado en los últimos meses? Ya, con miras al 2024 para tratar de recuperarnos. Ellos no saben distinguir entre lo que es destrabar un expediente de lo que es realmente la obra se va a hacer. Entonces, si destrabes de expediente se pueden anunciar hoy, mañana, un mes, 2 meses después. Y va a seguir trabado el expediente 4 meses después por otro tema. Que es lo que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Anunciamos destrabes, pero no se concretan las obras. La inversión pública es un cuarto de la inversión privada. La verdadera recuperación viene de que los empresarios tengan confianza en un ministro y decidan, bueno, vamos para adelante con nuestras inversiones grandes. Esa es la verdadera recuperación. No hay otra recuperación. Empresarios grandes, empresarios medianos y empresarios pequeños. Ojo. Porque hoy las MIPES son las que menos confían en Alex Contreras, se sienten traicionadas por este tipo de cosas. Han levantado su voz, han emitido comunicados indicando que se sienten traicionados. Ahora con el impuesto selectivo al consumo están más que molestos, ¿no? Y Luis Miguel, además habría que hacer una salvedad, ¿no? Yo no soy el especialista en temas económicos, no soy técnico en ese sentido, pero sí creo que hay que tener cierto sentido común para manejar las cuentas del Estado. Y ya este argumento, por ejemplo, del fenómeno del niño no es un argumento que resista más adelante para un eventual fracaso económico, ¿no? Porque fíjate que el fenómeno del niño ha ido poco a poco desescalando. Otra hubiera sido la situación si es que el fenómeno del niño se hubiera dado de una manera distinta como en el año 2017. Así es. Y yo creo que complementando a lo que dicen, un tema que para poner las cosas en contexto, es que tampoco todo depende de un ministro y de economía, porque hay ministerios que son responsables sectoriales del gasto. El Congreso tampoco contribuye porque saca ley populista tras ley populista y hace muchas contrarreformas. Hay una cierta politización de algunos órganos jurisdiccionales, hay una vulneración de la seguridad jurídica por parte de ciertos alcaldes irresponsables, en mi criterio, y mucha extorsión a todo nivel. Yo creo que es un tema compartido y que no ha calado un nivel de urgencia adentro del gobierno y del poder del Estado respecto a la situación que estamos viviendo. Y se está desaprovechando una coyuntura quizás favorable. La inflación, el último dato de inflación ya apunta a que ya estamos nuevamente dentro del rango meta del Banco Central. Esto va a provocar que las tasas de interés eventualmente se reduzcan y va a abaratar el financiamiento. No vamos a tener ese temido niño global que todos anticipábamos, y eso puede efectivamente ser darle un espacio, un respiro. Pero vemos que con la falta de decisión y todos estos anuncios a medias o estas inconsistencias, pues no se logra recuperar la confianza. Y la confianza, la audiencia dirá, ¿para qué sirve? La confianza es absolutamente necesaria para dar una certidumbre respecto al futuro y que se apueste capital en nuestro país, desde el pequeñito al grande. Fíjate, y en este contexto están pretendiendo debatir el incremento del sueldo mínimo, que no sé si sea lo correcto, ¿no? Ahora, tiene que haber, digo, en función a las perspectivas de inflación que se puedan dar más adelante, digo, o sea, se sigue encareciendo la vida, se incrementan los precios, el ciudadano sigue sufriendo Eventualmente tú tienes que aumentar el sueldo mínimo. Yo no sé si ese sea el peor de las discusiones de cara a la confianza empresarial. Creo que hay otras cosas que minan mucho más la confianza empresarial. Ahora, una de ellas es tener un ministro de Economía que no supo ver la recesión cuando ya estábamos inmersos en ella. Una es tener un ministro de Economía que filtra su renuncia a un periodista para presionar porque la presidenta se está reuniendo con su posible reemplazo. Ese ministro de Economía no le genera confianza a nadie. Bueno, pero en todo caso, yo no sé a qué apuesten más adelante, ¿no? O sea, Alex Contreras se está manteniendo hasta este momento, pero ¿quién más podría ser quien asuma la cartera? Y lo digo de manera general y porque, claro, o sea, se reunió con algunas personas antes de que se conociera la renuncia del señor Contreras, pero nadie quiso hacerse cargo, ni el mismo Carranza, que ciertamente se pone siempre a mira, ¿no? Sí, lo que yo sé por fuentes es que le dijeron a Luis Carranza que asume el ministerio, no lo quiso y sugirió a Arista, que también ha sido ministro de Economía en el breve gobierno de Merino, ¿no?
Habría que ver a quiénes están sondeando, ¿no? Quizás Luis Miguel tiene más información sobre eso. No sé, Luis Miguel, si tengas algún tipo de información, o si ya te sondearon por ahí también para poder ejercer esa cartera nuevamente, ¿no? Mira, yo lo que creo es que al margen, si es que hay un relevo en el MES, yo jamás voy a pedirlo, obviamente por un tema de saber lo que significa estar sentado en esa silla, pero lo cierto es que no solamente se requiere un relevo MES de ser el caso, sino en varios ministerios y en la conducción política del gobierno, porque si finalmente el único móvil, es decir, vamos a sobrevivir hasta el 26, y eso significa no generar ningún tipo de ola de protesta, no tomar decisiones que pueden ser impopulares. Entonces, por más que pongan al megaeconomista hábil políticamente, eso siempre va a estar supeditado por el margen de acción que la presidenta o el premier de turno le den al MEF. Entonces, creo que mi temor es que vayan a cambiar a una persona por otra persona de un perfil similar y estemos en la misma situación. Y eso creo que puede incluso perjudicar aún más porque serían expectativas insatisfechas, apostar por un cambio y que ese cambio pues no dé resultados. Eso es verdad. Si tú subes al viceministro de ministro, que es un burócrata de carrera, en realidad no cambias mucho. ¿No? Tienes que tener una figura distinta. Bien. Bueno, muchas gracias a ambos. Luis Miguel, un fuerte abrazo. Muy amable por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los dos. Un Bien. abrazo. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía.